Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Y tu palabra declara que donde está tu espíritu, allí hay libertad. And your word declares that where your spirit is, there is freedom. Así que oro para que ese poder de tu espíritu And so I pray that the power of that spirit esté moviéndose en medio de cada uno de nosotros, would be moving in each one of us trayendo aliento, to bring comfort, trayendo esperanza to bring hope, y ayudándolos a poder ver que tú eres un Dios más grande que nuestras debilidades, and to help us see that you are a God who is greater than our weaknesses, más grande que nuestras crisis. greater than our crises. Glorifícate tu Padre Glorify yourself, Father, a través de tu espíritu en este lugar, through your spirit in this place, en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amén. Pueden sentarse, Amen. amados amigos y hermanos. You may be seated, beloved brothers and friends. Yo quiero hoy compartir con ustedes Today I want to share with you bajo el tema convierte tu mal día under the topic, turn your bad day en tu mejor día. into your best day. Ha habido inquietud en mi espíritu por alguna razón y Dios la conoce. There's been an unsettling in my spirit, and God knows why, Compartir este mensaje con to ustedes. share this message with you all. Y a lo mejor tú estás diciendo, ese soy yo. And maybe you're saying, that's me. De hecho, es muy probable que tú estés diciendo, pastor, ¿puede cambiar la palabra día por la palabra mes? And maybe you're saying, Pastor, you can actually change the word day to the word month. ¿Puede cambiar la palabra día por la palabra año? Maybe you can change the word day to the word year. Yo no sé cuán difícil han sido las luchas que tú has tenido. I don't know how hard your battles have been. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios But today I want to tell you on behalf of the Lord que si tú le das oportunidad al Señor, that if you give the Lord a chance, Él puede cambiar tu mal día, He can change your bad day, tu mal mes, your bad month, tu mal año and your bad year en los mejores días, mejores meses y mejores años. in the best days, the best years, and the best months. Hoy quiero hablarle de una persona que nosotros conocemos bastante en la Biblia. Today I want to share about a person that we know a lot about in the Bible. Era una persona que no era tímida. Not a shy person. De hecho, a menudo era un poquito bocón. And actually, he was kind of loudmouthed. A veces decía cosas tan a la ligera He would say and speak too quickly sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. without even noticing what he was actually saying. Y esta persona en ese día particular And this person on this particular day no estaba teniendo un buen día. was not having a good De day. hecho, probablemente era uno de los días más difíciles de su vida. Probably one of the worst and hardest days of his life. Vamos a estar estudiando el libro de Lucas, capítulo 5, We're going to be in the book of Luke in chapter 5, y comenzamos del versículo 1. and we're going to start in verse 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, And it says, so it was that as Jesus stood by the lake of Gennesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. the multitude pressed about him to hear the word of God. Me llama mucho la atención que Jesucristo está ministrando a la multitud. It calls my attention that Jesus is ministering to the multitude of people. Y es muy probable que hubiese muchas personas con necesidades escuchando la palabra de Jesús. And it's very probable there were many people with great need listening that day. Y me encanta porque así es Jesús. And I love that because that's how Jesus Jesús is. ministra a las multitudes. Jesus ministers to the multitudes. Pero ¿cuántos saben que Jesús también ministra de manera personal? But how many of you know that Jesus also ministers in a very personal way? Que a menudo Jesucristo se detenía That many times Jesus would stop para bendecir a un paralítico, to bless a paralyzed para person, bendecir a un ciego, to bless a blind person, para hacer milagros de provisión, to do miracles of provision, para sanar un leproso. to heal the lepers. En medio de la muchedumbre, In the middle of the multitude, Jesús siempre tomaba el tiempo para ministrar personalmente a alguien. Jesus would always take the time to personally minister to someone. Y en medio de ese lugar, And in the middle of that place, mientras Jesús está ministrando as Jesus is y ministering, la multitud está escuchando la conversación, la enseñanza de Jesús, and the multitude is listening to this teaching that he is giving, la palabra dice que había unas personas en una barca the Bible says that there were some people on a boat limpiando sus redes. that were cleaning off their nets. Veamos el versículo 2 de Lucas 5. We'll see this in verse 2 of Luke 5. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. And he saw two boats standing by the lake.
Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. But the fishermen, having descended from them, were washing their nets. Mire, en ese lugar había un hombre llamado Pedro, In this place, there was a man named Peter, además de otras personas. aside from other people. Pero me llama muchísimo la atención que la Biblia dice But it calls my attention that the Bible says que ellos habían descendido de las barcas. that they said that they had descended from their boats. Mire, y a menudo lo que ocurre con nosotros And many times what happens with us es que cuando las cosas no salen como esperamos, is that when things don't go as we expect, o cuando las cosas a veces van de mal en peor, or when things go from bad to worse, dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer. we stop doing what we're supposed to be doing. Pero déjame decirte, a veces Dios está evitando que ocurra lo que acostumbramos ver, But sometimes what God is doing is making us stop seeing what usually happens, porque a menudo lo que acostumbramos ver because a lot of times what we're used to seeing, lo hemos realizado a través de nuestras fuerzas, we have rationalized it through our own a strength, través de nuestro conocimiento. through our own knowledge. Y Dios está en el negocio de hacer cosas a través del poder del Espíritu Santo. And God is in the business of doing things through the power of the Holy Spirit. Entonces Pedro está pescando toda la noche So Peter has been fishing all night y ahora ha descendido de la barca. and now has come out of his boat. En otras palabras, ya va a dejar de hacer lo que estaba haciendo. In other words, he's going to stop doing what he was doing. Era el día malo It was a bad day, y él se bajó de la barca. and he got off the boat. Pero déjame decirte, But no tardó mucho tiempo But let me tell you that not much time en passed, que Jesucristo le dijo, mira, vuelva a la barca and that Jesus said, go back in the boat y boga mar adentro. and go deeper in the Y water. ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. And we'll talk about that more in just a second. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que a veces What I want you to understand is that sometimes la frustración de no alcanzar lo que esperamos the frustrations of not being able to reach what we want puede detenernos de hacer lo que debíamos hacer. will stop us from doing what we're supposed to be doing. Pero ¿será posible que Dios está en ese asunto? But is it possible that God is in the middle of this affair? ¿Será posible que Dios ha detenido la bendición económica? Is it possible that God has stopped financial ¿Que blessing? Dios ha parado el crecimiento ministerial That God has stopped your ministry from growing? para llamar nuestra atención? To catch our attention? ¿Para redirigir nuestra vida en la dirección que Él quiere? To redirect our life in the way that He wants to? Don't give up. No te rindas. Don't quit when difficult times come across your lane. No dejes por vencido cuando las cosas difíciles vengan. Because God is working in ways that we may not be able to understand. Porque Dios trabaja en maneras que no entendemos. In fact, so often when we go through difficult trials in our lives, Muchas veces cuando pasamos pruebas difíciles en nuestra vida, the sovereign will of God has allowed it, la soberanía de Dios ha dejado que eso ocurra, with the purpose of attracting us toward Him. con el propósito de atraernos hacia Él. Isn't it true when things are going so well ¿No es verdad que cuando las cosas están muy bien, that we're often keep going? a veces seguimos? But it's not until the train gets mechanically broken Pero no es que hasta el tren tiene funciones malas mecánicamente and it stops moving, y para de moverse, then we call somebody else for help. que llamamos a otra persona para ayuda. And I just sense in my spirit Y yo siento en mi espíritu that God is speaking to somebody today. que Dios está hablándole a alguien hoy, Where He has halted the train of your life que ha parado el tren de tu vida and it seems that it's not moving forward. y ves que no se está And moviendo you may adelante believe that everything is over. y crees que todo ya ha But pasado. all God is trying to do is call your attention. Pero lo que Dios quiere es llamar tu atención. He wants you to call upon Him, Él quiere que tú lo llames a the Él, greatest spiritual mechanic that there is. el mejor mecánico espiritual que hay. He's able to fix whatever's going wrong in your Él life puede arreglar lo que esté pasando mal en tu vida and allow that train to continue moving forward. y dejar que ese tren siga avanzando adelante. Versículo 3 dice, Verse 3 says, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Then he got into one of the boats, which was Simon's. Ahora, recuerden, le está ministrando a la multitud Remember, he's talking to the multitude. y ahora le está hablando a Simón Pedro. And now he's talking to Simon Peter. Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco. And asked him to put out a little from the land. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Pedro no lo sabía,
Peter didn't know. Pero el mal momento But that bad moment estaba por convertirse en el mejor momento de su vida. was about to become the best moment of his Y life. comenzó con algo que parecía no tener ninguna relación con lo espiritual, And it started out with something that didn't even feel like it was related to something spiritual. dejando que Jesús se sentara en su barca para enseñar a otros. Letting Jesus sit on his boat so he can teach others. Pero mire, cuando Dios te pide algo, But when God asks you something, es porque Él tiene un plan mayor. it's because he has a greater plan. Pero a veces comienza con las cosas sencillas de la vida. But sometimes it starts with the simple things in life. Porque si nosotros no estamos dispuestos a darle lo sencillo de nuestra vida, Because if we aren't willing to give him the simple things in lo our lives, práctico de nuestra vida, the practical no things in our podemos lives, recibir las cosas grandiosas y gloriosas que Dios tiene preparadas we para won't be able nosotros. to receive the great and glorious things that God has for us. Hay algo que Dios me ha enseñado a mí, There's something that God has taught me. es que las peticiones inoportunas It's that inopportune requests pueden convertirse en grandes can oportunidades. turn into great opportunities. Bad timing can become the best time of your life. El mal momento puede convertirse en el mejor momento. Piensa en esto. Think about this. Si Jesús sube a tu barca, If Jesus gets in your boat, todo puede cambiar. everything can change. Cuando tú le haces espacio a Jesús para que entre en tu casa, When you make room for Jesus to come into your house, todo puede cambiar. everything can change. Cuando tú haces espacio para Jesús en tu agenda personal, When you make room for Jesus in your personal agenda, todo puede cambiar. everything can change. Cuando tú le das espacio a Jesús para tu matrimonio, When you make room for Jesus in your marriage, tu matrimonio puede cambiar. your marriage can change. Cuando invitas a Jesús When you invite Jesus y los dejas que Él sea el que dirija tu negocio, and let him be the one who guides your business, tu mal día se puede convertir en tu mejor día. your bad day can turn into your Mire, best day. Simón acababa de pasar toda la noche trabajando. You see, Simon had spent the whole night working. No había dormido absolutamente nada. He hadn't slept anything. Estaba lavando sus redes para irse a su casa a descansar. He was washing his net so he could go home to rest. Y Jesús le dice, ¿sabes? Préstame tu barca. And Jesus said, "Can I borrow your boat?" Es obvio que cualquiera que está viendo el contexto de la historia It's obvious to anyone who's seen the context of the story. se da cuenta que a Jesús no le importaba que Jesús tuviese amanecido. Jesus didn't care that Simon had spent the whole night up. Mira, a veces tenemos que perder ciertas horas de sueños Sometimes we need to lose sleep para poder apreciar lo grandioso de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. so we can appreciate the great things that God can do in our Y a lives. menudo no descansamos And sometimes we don't rest porque Dios está tratando con nosotros de manera personal. because God is working with us in a personal way. Y en ese momento que parecía inoportuno, And in this inopportune time, donde parecía que Jesús era un poquito insensible maybe it seems like Jesus was being a little bit insensitive a lo que estaba viviendo Pedro en ese momento, into what Peter was going through at that es time. cuando Jesús le dice, préstame tu barca un minutito. And that's when Jesus says, "Can I borrow your boat for a second?" Y esto es lo que Dios me ha enseñado a mí, And this is what God has shown me. que las peticiones de Dios pueden parecer inoportunas That the requests from God can seem at inopportune times. y en muchas ocasiones aún fuera de tiempo, And even out of context sometimes. pero siempre están cargadas de propósitos y bendiciones ocultas. But they are always filled with purpose and hidden blessings. Usted tiene que saber eso. You need to understand that. Cuando Dios nos incomoda por algo When God makes us uncomfortable y about está something tratando de manera personal con nosotros, and is working with us in a personal way, a veces la pastora y yo nos reímos sometimes my wife and I laugh porque tenemos un plan para el día because we have a plan for our day y llega una llamada inesperada. and we get a call that we weren't expecting. Voy a decir un secreto I'm going to tell you a secret. que a lo mejor usted ya se lo imagina, And maybe you've already imagined it. pero yo me digo, ¿no podría pasar esto en otro momento? I'll say, "Can we do this another time? Yo que tenía planes para hacer esto, I had all these plans to do this. ahora tengo que ponerlo a un lado Now I have to set that aside y atender esta necesidad. and I need to meet this need." Pero déjame decirte, a veces pensamos que lo que estamos dando bendición somos nosotros. But sometimes we think that the ones who are giving that blessing are Pero us. cuando tú haces espacio para servir a otros, But when you make space to serve others, el que termina siendo bendecido eres tú. the one who ends up being blessed is you. Hay bendiciones ocultas que Dios tiene preparadas There are hidden blessings that God has prepared para todos aquellos que estén dispuestos a hacer un alto en su agenda for all of those who are willing to put a stop to their y darle agenda tiempo al Espíritu
Espíritu Santo para que obre de manera gloriosa. and give time to the Holy Spirit to work in a miraculous way. Estas personas que van a este viaje misionero These people who are going on this mission trip, están haciendo un alto en su agenda. they are making a stops in their agenda. Mire, y a veces no es fácil hacerlo. And sometimes it's very hard to do. Requiere sacrificios. It requires sacrifice. Sacrificios de tiempo, Sacrifice of time, sacrificios económicos, economical sacrifices, sacrificios familiares. sacrifices in your Pero family. yo puedo garantizarles But I can guarantee que you todos ellos vendrán con bendiciones abundantes en sus vidas. that they are all going to return with abundant blessings in their life Porque han hecho un tiempo para el Señor. because they have made time for the Lord. Ahí estaba Pedro. There Peter was. Era un pedido inoportuno. It was a request that was inopportune. No llegó en el mejor momento. It wasn't at the best time. Sin embargo, Pedro hizo tiempo. But Peter made time. Y cuando Jesús termina su mensaje, su enseñanza a la multitud, And when Jesus finishes his message to the multitude, observa lo que dice el versículo 4 de Lucas 5 que pasó. see what it says in verse 4 of Luke 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: When he stopped speaking, he said to Simon Peter, boga mar adentro "Launch out into the deep y echad vuestras redes para pescar. and let down your nets for a catch." ¿Te imaginas esta situación de Pedro que está pescando toda la noche? Can you imagine this situation that Peter was living where he had fished all night Y ahora escucha a Jesús decir: hazlo de nuevo. and now he hears Jesus tell him, "Do it again." Una de las cosas más difíciles que prueba más nuestra humildad One of the things that most tests our humility es cuando Dios nos dice: hazlo de nuevo. is when God tells you, "Do it again." Hay que tener tanto cuidado We have to be so careful cuando tratamos de contender con nuestro Señor. when we try to argue against the Lord. Porque no sabemos que detrás de esa prueba que Dios nos está lanzando, Because what we don't know is that behind that test that the Lord is launching us, si actuamos correctamente, viene una bendición abundante para nosotros. if we act correctly, there is a great blessing for us. Mire, yo he aprendido que Dios nunca nos pide hacer algo de nuevo, I've learned that the Lord never asks us to do something again a menos que tengamos que aprender algo de nuevo. unless we need to learn something again. Y lo digo por experiencia personal. And I say it because of personal experience. Es como que God has to do a reset Que Dios tiene que hacer un reset. y como que borrar todo y comenzar de nuevo. And he needs to erase everything and start again. Porque algo en la programación nuestra espiritual Because something in our spiritual programming no está bien. is not well. ¿Y qué es lo que se hace a menudo? Pregúntale a esos que saben de computadora. And ask those people who know about computers what you do often. Usan algo para quitar esos virus. They take something to remove the Y virus. cuando eso no funciona, Jordani me dijo: pastor, haga esto. And when that doesn't work, Jordani tells me, do this. Limpia el disco completo. Just erase the entire Borre hard todo lo drive. que está ahí. Erase everything that's Y there. vuelva a instalar los programas de nuevo. And reinstall the programs Y a again. menudo en términos espirituales, And many times in spiritual terms, Dios nos dice: hazlo de nuevo. God tells us, do it again. Y se convierte un reto personal. And it becomes a personal challenge. Ahora, quiero que continuemos el versículo 5. And I want us to continue in verse 5. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, But Simon answered and said to him, Master, toda la noche hemos estado trabajando we have toiled all night and caught nothing. y nada hemos pescado. And caught nothing. Mas en tu palabra echaré la red. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Mire, cuando usted observa lo que ocurre en este caso particularmente, When you see what happens in this particular case, es que Dios le pide a Pedro que haga algo que ya había hecho. is that God asked Peter to do something that he's already De done. hecho, lo había hecho toda la noche And he'd done it all night sin éxito ninguno. without any success. Pero ¿qué es lo que ocurre? Imagínate Pedro, el pensamiento de Pedro fue este. But imagine Peter and his thoughts were probably this. Estaba anclado en su fracaso de la noche anterior. He was anchored in last night's failure. Él fue muy honesto. He was very honest. Era muy obvio, era muy natural que dijera eso. And it's very obvious and natural that he would say that.
Porque él de hecho él no se negó a hacerlo. because he didn't deny doing it. Él lo hizo en base a la palabra que Jesús le dijo. He did it in basis of the word that Jesus gave him. Pero mostró una reacción natural de cada uno de nosotros. But he showed a natural response that we all have. Y es que si seguimos anclados en nuestros fracasos pasados, And it's that if we remain anchored to our past failures, no vamos a poder alcanzar nuestras victorias futuras. we won't be able to reach the future victories. ¿En qué área de tu vida has fracasado? In what area of your life have you O failed sea, no se lo before? oculta a Dios porque ya Dios lo sabe. And don't try to hide it from God because he already knows ¿En it. qué área de tu vida tú has estado tropezando una y otra vez? What area of your life have you been stumbling in and again? A veces en una noche, Sometimes one night, a veces una semana, sometimes a a week, veces un mes. months. Y a veces el patrón se repite por And años. sometimes that pattern can come again year by year. ¿Y tú crees que Jesús no lo sabe? And you think that Jesus doesn't know about it? Pero ahora hay algo que se presenta un poquito distinto. But now we see something that is presented a little bit differently. Y es que ahora Pedro iba a hacer lo que había hecho por una noche completa sin éxito, And so now Peter was going to do something that he had done all night without any success, obedeciendo la palabra del Señor Jesús. obeying the word of the Lord Jesus. Pedro estaba viviendo uno de sus días más bajos, Peter was living one of his lowest days. pero Dios estaba por cambiarlo en ese momento. But God was in the middle of changing that for him. Quiero ser un poquito práctico, si usted me lo permite. I want to be a little bit practical with you if you allow it. A lo mejor has trabajado todo el día sin vender tu carro o tus seguros. Maybe you've worked all day and haven't been able to sell a single car or insurance policy. Nadie te ha comprado nada. No one's bought anything from you. ¿Será que Dios puede hacer algo distinto? Maybe can God do something different? A veces pasamos años estudiando y preparándonos en una carrera profesional, Sometimes we go years studying and preparing ourselves for a professional career, pero Dios no nos abre puertas para un nuevo trabajo. but God won't open the doors for a new job. Pasamos horas escribiendo las propuestas para un contrato We spend hours writing proposals for different contracts, y el contrato lo recibe otra persona. and the contract goes to somebody else. Cualquiera que sea el caso de lo que tú estás viviendo, Whatever may be the case of what you are living in, te tengo buena noticia. I have good news for you. Dios puede hacer las cosas distintas. God can do things Dios differently. puede cambiar de la noche a la mañana. God can change something from night to day. Imagínate, solamente unas horas habían pasado, Imagine only a few hours had passed donde el fracaso era continuo en la vida de Pedro, where the failure had been constant in Peter's life, donde lo que estaba acostumbrado a hacer con éxito ya no le daba éxito. where the thing that he was used to doing successfully was no longer giving him success. Pero Jesús estaba detrás de ese aparente fracaso de Pedro, But Jesus was behind that apparent failure that Peter had, porque Dios quería ministrarle y enseñarle unos principios importantes a Pedro. because God wanted to minister to him and show him some important principles. Él quería que nunca olvidara que su peor día se podía convertir en su mejor día. He wanted him to never forget that his worst day could become his best day. Aleluya. Mira, amado hermano, nosotros como hijos de Dios You and I, as children of God, no podemos comprender totalmente la grandeza del poder de Dios, are unable to fully understand the greatness of God, del poder sanador de Dios, of the healing power of God, hasta que experimentemos los días más bajos en nuestra enfermedad. until we fully experience the lowest days of our sickness. No podemos comprender totalmente la grandeza de la provisión de Dios We can't understand the greatness of God's provision hasta que estemos viviendo el día más bajo de nuestra escasez económica. until we're living in the day of our greatest scarcity. No podemos comprender la grandeza de la misericordia de Dios We won't be able to understand the greatness of God's mercy hasta que vivimos el día del mayor fracaso espiritual. until we experience our greatest spiritual failures. No podemos comprender totalmente el poder restaurador de Dios We won't be able to fully understand the restorative power of God hasta que vivamos el día del mayor quebranto de nuestra vida. until we live the day of our greatest brokenness. No podemos comprender totalmente la gracia de Dios We won't be able to fully understand God's grace hasta que recibamos la mayor bendición de Dios en el día en que menos lo esperamos. until we receive God's greatest blessing on the day that we least deserve it or expect it. No podemos comprender totalmente la fidelidad de Dios And we won't be able to fully understand God's faithfulness hasta que vivamos el día de nuestra mayor infidelidad. until we live the day of our greatest
greatest unfaithfulness. Mire, si permaneces anclado en tus fracasos pasados, If you remain anchored in your past failures, no podrás alcanzar tu victoria futuras. you won't be able to reach your future victories. Mire, la gracia de Dios es abundante. The grace of God is abundant. Sus misericordias son nuevas cada mañana. His mercies are new every single day. Just hit the reset button, please. Solamente dale al botón de reset Y dile, Señor, and say, Lord, déjame hacerlo otra vez. let me do it again. Pero esta vez con tu ayuda. But this time with your O help. sea, cuando Jesús le habla, When Jesus speaks, le dice, y Pedro dice, lo voy a hacer y lo voy a hacer en tu nombre. and Peter says, I'm going to do it, but I'm going to do it in your name. Pedro había hecho eso en su conocimiento, Peter had done it in his understanding, en sus experiencias, in his experiences, pero nada sucedía. but nothing happened. Y no es que su experiencia y su conocimiento no tengan valor. And it's not that his knowledge or experiences don't have value. Es que Dios estaba pronto con conectar ese aparente fracaso en su necesidad de Dios. But God was going to turn that apparent failure into the actual need of God. Mire, cuando tú y yo obedecemos la voz de Dios, When you and I obey the word of the Lord, Él puede hacer lo imposible posible. He can make the impossible possible. Observa lo que dice el versículo 6. De hecho, vayamos al versículo 5 de nuevo. And let's see what it says in Luke 5 and 6. Versículo 5. Verse 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, But Simon answered and said to him, Master, toda la noche hemos estado trabajando we have toiled all night y nada hemos pescado. and caught nothing. Mas en tu palabra echaré la red. Nevertheless, at your word, I will let down my net. If you do things your own way, Si haces las cosas a tu manera, it may not work as you expected. puede ser que no salga como tú esperes. In fact, when you do things your own way and not God's way, De hecho, cuando haces las cosas a tu manera y no la manera de Dios, you may have temporary success. puede ser que tengas éxito temporalmente, But eventually failure is going to come in. pero eventualmente llegará el fracaso. Because there's only one way to do it right, Porque solamente hay una manera de hacerlo bien, and that is God's way. y esa es la manera de Dios. It's according to the word of God. Es hecho a la palabra de Dios. This is why the word of God says that Jesus came to give us an abundant life. Por eso la palabra dice que Jesús vino a darnos vida en abundancia. And that doesn't mean only financial provision. Y eso no significa solamente provisión financiera, It means real fulfillment in your life. pero verdadera llenura en tu vida. It means real joy when you do things for the Lord. Gozo verdadero cuando haces cosas para Dios. It means that nothing can compare when you do things God's way. Significa que nada se puede comparar cuando haces las cosas de la manera de Dios. In fact, so many of us put our hope on the government, De hecho, muchos de nosotros ponemos nuestra esperanza en el gobierno, and the government always fails us. y el gobierno siempre nos decepciona. They promise one thing, Ellos prometen algo and they do something else. y hacen lo contrario. But when Jesus promised something, Pero cuando Jesús hace una He promesa, always does what He promised. Él siempre hace lo que always remains dice. faithful. Él siempre es fiel. Because He cannot negate Himself. Porque Él no se puede negar a sí mismo. In fact, the word says when you and I are unfaithful to Him, La palabra dice que cuando tú y yo somos infieles a Él, He always remains faithful. Él sigue siendo fiel. That's why Peter knew this. Por eso Pedro sabía esto. If Jesus said it, Si Jesús lo dijo, there's hope. hay esperanza. ¿Perdiste la esperanza? Have you lost hope? Afina tu oído lo que Jesús está diciendo que hagas. Tune your ear into what Jesus is trying to tell you to do. Porque si lo haces de acuerdo a la palabra de Jesús, Because if you do it according to Jesus' word, va a ser un éxito seguro. it will be a sure success. Ahora, en ese contexto, Now, in that context, después que Pedro obedece a Jesús, after Peter obeys Jesus, ahora leamos el versículo 6. let's read verse 6. Y habiéndolo hecho, And when they had done en otra palabra, this, cuando Pedro obedeció, when Peter obeyed, después de haber hecho todo por toda la noche, after working all night sin éxito alguno, without any success, Jesús le dice, lánzala. then Jesus says, launch your net. Y cuando él obedeció, cuando lo hizo, And when they had done this, dices, encerraron gran cantidad de peces it says that they caught a great number of fish al punto que su red se rompía. to the point that their net was breaking.
In other words, it was such a big blessing from God En otras palabras, era tan grande la bendición de Dios that it could not be contained in what they had. que no se podía contener en las redes que tenían. When you and I obey the word of the Holy Spirit, Cuando tú y yo obedecemos la palabra del Espíritu Santo, we will not be able to contain the blessings of God. no podemos contener las bendiciones de Dios. It will exceed all the capacities that you have. Sobrepasa todas tus capacidades. It will be so abundant that you're going to have to call other people to share your blessings with them. Será tan abundante que llamarás a otros para compartir tu bendición And con I'm not just ellos. talking about financial Y no blessings, estoy solamente hablando de lo financiero, but the greatest blessing that God has given us, pero la mayor bendición que Dios nos ha the dado, salvation of our souls, la salvación de the nuestra freedom alma, of our la lives, libertad de nuestra the vida, joy of the Spirit of the Lord. el gozo del Espíritu del Señor. You see, this is what this world is lacking. Eso es lo que le falta a este mundo. They're lost, Están perdidos, they're bound, están atados and they don't have joy in their y no lives. tienen gozo en su vida. But you and I have what those people need. Pero tú y yo tenemos lo que ellos necesitan. And when you obey God's word Y cuando tú obedeces la palabra de and Dios do as He says, y haces lo que Él dice, it will be so abundant será tan abundante that others will be blessed by your obedience. que otros serán bendecidos por tu obediencia. Hallelujah. Escucha este principio. Listen to this principle. Tu mayor éxito Your greatest success nunca lo lograrás con tus propias fuerzas, conocimiento o experiencia, will never be accomplished with your own strength, knowledge, or experience, sino obedeciendo humildemente los mandamientos de Dios. but by humbly obeying God's commandments. That's the key. Esa es la clave. If you want to be successful, Si tú quieres tener éxito, if you want to have joy, si quieres tener gozo, you have to be humble. tienes que ser humilde. And you have to humbly obey what God is asking you to do. Y tienes que obedecer humildemente lo que Dios te está pidiendo. And it's okay to ask questions, Y está bien hacer preguntas, but it's more important to obey. pero es más importante obedecer. Because so often we ask questions Porque muchas veces hacemos preguntas and God does not answer. y Dios no las Because responde. He's not interested in you knowing all the details. Porque Él no está interesado que tú conozcas todos los detalles. He's interested in you obeying humbly. Él está interesado que tú obedezcas You see, because when humildemente. we're humble in the presence of God, Porque cuando somos humildes en la presencia de and He Dios asks us to do things again, y Él nos pide que hagamos cosas otra vez, He's working in the deep side of our lives Él está trabajando en algo profundo en nuestras and vidas preparing us to expand ourselves to greater y things. preparándonos para expandirnos a cosas The mayores. Word of God says when we humble ourselves under the mighty hand of God, La palabra de Dios dice que cuando nos humillamos debajo de la mano poderosa de Dios, in due time He will exalt en us. su tiempo Él nos va a exaltar. In other words, in due time He will show success and blessings in our lives. En otras palabras, que en su tiempo Él nos dará éxito y bendición en nuestras vidas. Yo he descubierto que algunas personas no han experimentado lo que Dios puede hacer a través de ellos, I've discovered that some people haven't been able to see what God can do through them lamentablemente debido al orgullo. because of their pride. Confían en sus fuerzas, They trust in their own strength, confían en su conocimiento, in their own knowledge, confían en sus experiencias and in their own experiences. y se han negado a humillarse delante de la presencia de Dios. And they have refused to humble themselves before God. Mire, a menudo las cosas que Dios nos pide son sencillas. And many times the things that God asks from us are simple. Do it again, Hazlo otra vez, according to God's ways. de la manera que Dios te lo pide. Entonces, si has fracasado en algo, So if you failed in something, no es razón para bajarte de la barca. it's not a reason to get off the No es boat. razón para darte por vencido. It's not a reason to give up. Lo que tienes que hacerlo es hacerlo a la manera de Dios. What you need to do is do it God's way. En el tiempo de Dios, In God's en el time, lugar de Dios in God's place, y con el favor de Dios. and with the favor of Porque God. cuando tienes todo eso, Because when you have all of those things, las bendiciones de Dios serán abundantes sobre tu vida. God's blessings will be abundant over your life. Ahora mira lo que ocurre cuando Pedro ve ese milagro de los peces. Now see what happens when Peter sees this miracle with the fish. Recuerda que no había pescado nada en toda la noche. Remember that he hadn't caught anything all night. Pero cuando obedece a Dios en aquello sencillo que le pidió hacer, But when he obeys God in that simple thing that God asked him to do, la abundancia era tan grande. the blessing was so big. Pedro pudo haber dicho,
ese soy yo. Peter could have said, woo, that's me. Dios está conmigo, su favor está conmigo. Soy el mejor apóstol de todos los apóstoles. I am the best apostle of all the apostles because God is with me. Mira, a veces cuando Dios trae bendición, Many times when God brings blessing, si no tenemos cuidado, if we are not careful, se nos puede subir aquí a la cabeza it can get to our heads. y podemos creernos mejores que otros. And we can think ourselves better than others. Pero déjame decirte, cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas But let me tell you that when the Holy Spirit is working in our lives, y ha lidiado con el asunto del orgullo en nuestra vida, and something happens with the pride in our lives, Él ha lidiado con esa situación que a veces se nos dificulta confrontar. He's been dealing with that situation that sometimes it's hard to confront. Pero cuando Dios lidia con eso, But when God works in that, el resultado siempre va a ser dar gloria a nuestro Dios. the result will always be to give glory to our De God. hecho, observa lo que dice el versículo 8. See what it says in verse 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús When Simon Peter saw it, he fell on his knees before Jesus. y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. And he said, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Entonces, las bendiciones de Dios deben producir humildad en nuestra vida y no orgullo. So God's blessings should produce humility in our lives and not pride. Hace muchos años atrás, un pastor ya anciano me dijo estas palabras a mí. Many years ago, an elderly pastor told me these words. Me dijo, Ezequiel, mientras más Dios te bendiga, He said, the more that God blesses you, mantente humilde. remain humble. Porque eso depende de que Dios siga derramando bendición Because on that will depend God's continuous pouring out of his blessing sobre tu ministerio y sobre aquellos que también siguen tu ministerio. over your ministry and those who are following your ministry. La humildad es esencial. Humility is essential. Pedro entendió eso. Peter understood this. Cuando vio esa abundancia de peces When he saw that abundance of y fish, se dio cuenta que no tenía que ver nada con él. and he could see that it had nothing to do with him. ¿Sabe lo único que tuvo que hacer Pedro? You know the only thing that Peter had to do? Obedecer con humildad. Obey humbly. Jesús hizo todo lo demás. Jesus did everything Mire, else. es evidente que de manera sobrenatural It's evident that in a sovereign way, Dios le dio orden a los peces para que inundaran aquella red. or in a supernatural way, Jesus commanded the fish to get in the net. Porque mira, Pedro estaba haciéndolo toda la noche. Because look at Peter, he had done it all night. ¿De dónde salieron los peces? Yo no lo sé. Where'd the fish come from? We don't know. Y si estaban allí, estaban quietecitos. And if they were there, they were all still. Y si no estaban, Dios les dio orden, aparecieron. And if they weren't there, then God gave the command and they appeared. Si Dios multiplicó panes y peces, que ya estaban muertos los peces, ¿no? And if God was able to multiply the bread and the fish were dead, ¿Tú crees que Dios no podía multiplicar estos peces que estaban vivos? you don't think that God could multiply the fish that were living? Nuestro problema es que a veces le ponemos tantas limitaciones a Dios. Our problem is that we put so many limitations for O God. sea, si nos ponemos como Pedro, que pasamos a racionalizarlo todo, a razonar todo, If we become like Peter who try to rationalize and reason with everything, entonces no vamos a poder ver el poder de Dios manifestado. then we won't be able to see God's power manifest. Hay que obedecer con humildad lo que Dios dice que tenemos que hacer. We need to humbly obey what God tells us to do. Mire, hay unas palabras que a mí me ministraron muchísimo. There are these words that have ministered to me greatly. Y es de un pastor que se llama David Mathis, I believe it is. And it's from a pastor named David Mathis. Dice, en esto está la humildad. It says, and this is humility. No en que hayamos humillado a nosotros mismos, Not that we have humbled ourselves, sino que Dios en su misericordia tomó medidas para humillarnos primero. but that God in his mercy took action to humble us first. Yo sé que la Biblia dice humillados bajo la mano poderosa de Dios. The Bible does say that we need to humble ourselves under God's mighty hand. Pero el principio que usted ve aquí manifestado But the principle that you see manifested here es que Dios permitió el fracaso de toda la noche de Pedro is that God allowed Peter's failure all night para enseñarle humildad y dependencia de Dios. to teach him humility and dependency on God. Ya su conocimiento y su experiencia no eran suficientes. His knowledge and experiences at that point weren't enough.
Ahora tenía que simplemente con humildad obedecer lo que Dios le decía que tenía que hacer. Now, with humility, he simply needed to accept and do what God told him to do. Entonces, en esto está la humildad. So, in this is humility. No que nos hayamos humillado nosotros mismos, Not that we have humbled ourselves, sino que Dios en su misericordia tomó medidas para humillarnos primero. but that God in his mercy took action to humble us first. Si Dios nos humilla If God humbles us y respondemos correctamente a esa humillación de Dios, and we respond correctly to that humility from God, viene una gran bendición en nuestra vida. then a great blessing is coming in our El lives. problema es que a veces no estamos dispuestos a tolerar la humillación de Dios. The problem is that sometimes we're not able to tolerate God's humbling of us. No dice humíllate bajo el hombre, It doesn't say humble before man. dice humíllate bajo la mano poderosa de Dios. It says humble yourselves under the powerful and mighty hand of Y God. aunque Dios puede utilizar al hombre para humillarnos, And while God can use men to humble us, y aunque Dios puede usar las circunstancias para humillarnos, and he can use circumstances to humble us, lo importante es que nosotros entendamos que Dios está trabajando the important thing is that we understand that God is working y que a veces Dios tiene que humillarnos primero. and that sometimes God needs to humble us first. Mira, la Biblia dice que cuando Pedro vio el milagro que Jesús hizo, The Bible says that when Peter saw the miracle that Jesus did, dice la Biblia que Pedro se llenó de temor. it says that he was full of fear. Sin embargo, la meta de Jesús But Jesus' goal no era causar temor en la vida de Pedro, wasn't to cause fear in Peter's life, sino redirigir la vida de Pedro hacia el propósito por el cual Dios lo había escogido. but to actually redirect Peter's life towards the purpose for which he was chosen. Yo creo que Jesús quería enseñarnos un principio importante. I believe that God wanted to teach us a very important No principle. solamente a Pedro, sino a ti y a mí también. Not just Peter, but you and I as well. Y yo lo resumí de esta manera. And I summarized it in this way. Dios está dispuesto a ir donde estás, God is willing to go where you are con el propósito de redirigirte a donde Él quiera que estés. in order to redirect you to where he wants you to be. Lo vemos constantemente. We see this constantly. Pedro fue donde estaba Zaqueo. Jesus went to where Zacchaeus Gracias. Jesús fue donde estaba Zaqueo. was. Jesus went to where Zacchaeus was. Tengo una excelente traductora. Corrígate mis errores. You don't get better than that. Gracias, Kat. Jesús fue donde estaba Zaqueo. Jesus went to where Zacchaeus was. Jesús fue donde estaba la mujer samaritana. Jesus went to the Samaritan woman. Constantemente vemos a Jesús involucrado en la vida de las personas. Jesus is always getting himself involved in people's lives. Pero cuando Jesús hace un acto como lo ha hecho hoy, But when Jesus makes a stop like he's done today, porque les confieso que ese no era el mensaje que yo iba a compartir, because I'll confess that this wasn't the message that I was going to share, pero es el mensaje que Dios quería que yo compartiera. but it's the message that God wanted me to share. Y cuando eso sucede es que Dios nos está dando a entender And when that happens is because God is wanting us to que hay understand personas en este lugar that there are people in this place, que Jesús nos hizo hoy traer este mensaje para ellos. that Jesus made us bring this message for you. Pero el propósito que Dios hace eso con tu vida But the purpose in which God does that with es your para life redirigirte donde Él quiera que tú is estés. to redirect you to where he wants you to Si be. sigues haciendo las cosas como lo estás haciendo, If you continue doing things the way you're doing them now, seguirás fracasando de la misma manera que lo estás haciendo. you're going to continue failing the way you've been Pero si failing te now. humillas ante Dios But if you humble yourselves before y God obedeces con toda humildad lo que Dios te enseña en su palabra, and you humbly obey what God teaches you in his word, vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. you'll see how things begin to change. Aleluya. Veamos el versículo 10 y 11, Read verses 10 and 11, porque hay algo muy importante y hermoso en estos pasajes bíblicos. because there's something beautiful and important in these verses. Pero Jesús dijo a Simón, And Jesus said to Simon, no temas. do not be ¿Te das afraid. cuenta? Pedro tenía temor. Remember, Peter was full of Cuando fear. vio ese milagro sobrenatural que Jesucristo hizo, When he saw that supernatural miracle that Jesus did, se dio cuenta de su incapacidad, he saw how incapable he de sus was, debilidades, of his weaknesses, de sus fracasos. of his failures. Pero Jesús le dice, no temas. But he said, do not fear. Desde ahora serás pescador de hombres. From now on, you will be a fisher of men. ¿Qué fue lo que Jesús le pidió a Pedro prestado? What was it that Jesus asked to borrow from Peter? La barca. The boat.
Ahora, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba realmente la barca de Pedro? But do you think that Jesus actually needed Peter's boat? Jesús estaba detrás de Pedro. He was chasing after A Peter. veces pensamos que Jesús está detrás de lo que tenemos. I think sometimes we think that Jesus is after what we No, have. Jesús está detrás de ti. But Jesus is coming Jesús after te you. quiere a ti. He wants Jesús you. quiere tu tiempo, He wants your time, tus dones, your gifts, tus talentos, your tu talents, energía, your energy, porque Él es el dueño de todo. because He is the owner of everything. Amén. Todo pertenece a Dios. Everything belongs to God. Algo que tú y yo tenemos que entender, Something that you and I need to understand que tu vida es el mayor recurso que Dios desea. is that your life is the biggest resource that God desires. Dios le pidió sin duda la barca prestada, He did ask to borrow the boat, pero su propósito era hacerle entender a Pedro que Él lo quería a él. but it was for the purpose of making Peter understand that what he wanted was him. ¿Qué hizo Pedro? What did Peter do? Y cuando trajeron a tierra las barcas, And so when they brought their boats to land, Pedro entendió el mensaje. Peter understood the message. Dejándolo todo, They forsook all le siguieron. and followed him. Dejó la barca, He left back his boat, dejó los peces the fish, y siguió tras Jesús. and he followed Jesus. De ese día en adelante, From that day forward, Jesucristo le dijo a Pedro, ahora serás un pescador de hombres. Jesus said to Peter, "Now you will be a fisher of men." Este es el principio que yo quiero que ustedes entiendan. This is the principle that I want you to understand. El objetivo final de Dios no es usar lo que tú tienes, God's ultimate goal is not to use what you have, sino usarte a ti. but to use you. Tú eres su mayor recurso. You are his greatest resource. Amén. Los ángeles son mensajeros de Dios. Angels are messengers of God. Pero ¿sabe quién Dios ha escogido a hacer cosas gloriosas y grandiosas en esta tierra? But you know who God has chosen to do great and glorious things on this earth? A ti y a mí. You and I. Tú y yo somos los embajadores de Cristo. You and I are ambassadors for Christ. Tú y yo somos los enviados de Cristo. You and I are the ones that were sent by Somos Christ. llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. We are the ones called to share the message of the Hallelujah. one who called us from the darkness into the light. Dáselo fuerte al Señor. Amen. Leamos de nuevo versículos 10 y 11. We'll read verses 10 and 11 again. Pero Jesús dijo a Simón, But Jesus said to Simon, no temas, "Do not be afraid. desde ahora serás pescador de hombres. From now on you will be a fisher of men." Y cuando trajeron a tierra las barcas, And when they had brought their boats to land, dejándolo todo, le siguieron. they forsook it all and followed him. Por favor, no olvidemos el contexto. Don't forget the context. Horas antes, Hours before, Pedro había vivido una de las noches de mayor fracaso en su vida, Peter had lived one of the greatest moments of failure in his life, usando su conocimiento, using his knowledge, su experiencia, his experiences, haciendo cosas en las cuales fue exitoso anteriormente. doing things that had made him successful in the past. Pero Jesús estaba en ese aparente fracaso nocturno, But Jesus was in that apparent failure that he had porque quería enseñarle un principio importante. because he wanted to show him an important principle. Y con esto termino. And with this, I'll finish. Tu mal día se convierte en tu mejor día. Your bad day can become your best day. No cuando recibes una bendición de Dios, Not when you receive a blessing from God, sino cuando te conviertes en una bendición de Dios para otros. but when you become a blessing of God for others. La bendición de Pedro, Peter's blessing, ¿saben qué consistía? you know what it consisted of? ¿Saben qué consistió el cambio del mal día al mejor día de su vida? You know what made the change of the worst day to the best day? No en que Dios multiplicó milagrosamente los peces Not that God multiplied the fish y miraculously, que se llenaron las redes casi que las barcas se hundían, and that the nets were so full that the boats almost capsized. sino que Pedro se convirtió en una bendición para otros. But that Peter became a blessing for others. ¿Estás siendo tú de bendición para otros? Are you being a blessing for others? A veces Dios no puede convertir nuestro mal día en nuestro mejor día, Sometimes God can't make our bad day to our best day porque solo pensamos en nosotros. because we only think about ourselves.
Y no hemos entendido que para que Dios pueda transformar nuestros días malos en nuestros mejores días, And we haven't understood that for God to turn our worst days into our best days, tenemos que convertirnos en bendiciones para otros. we need to become blessings for others. ¿Qué es lo que estás viviendo? What are you going through? ¿Estás pasando un mal día, una mala semana, un mal mes, un mal año? Are you going through a bad day, week, month, year? ¿Será posible que Dios está llamando tu atención? Is it possible that God is crying out for your attention? Porque quiere que tú redirijas la dirección de tu vida. Because He wants you to redirect the path of your life? Dios quiere convertir tu mal día en tu mejor día. The Lord wants to make your worst day your best day. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I thank you for your word, Tu palabra viva y eficaz. your word that is living and efficient. Yo te pido, Padre eterno, I ask you, eternal Father, tú que conoces cada persona en este lugar. you who know every single person in this place. De hecho, tu palabra dice que ante ti somos como personas desnudas. And your word actually says that before you, we are as naked En people. otras palabras, no podemos ocultar nada delante de ti. In other words, we can't hide anything from you. Tú todo lo sabes. You know everything. Pero el hecho de que tú todo lo sabes But the fact that you know everything se muestra aún más grande is shown even greater en que tú todo lo puedes cambiar. in that you can change everything. Tú conoces nuestras debilidades, You know our weaknesses, conoces nuestros fracasos, you know our failures, pero también conoces que si te obedecemos, but you also know that when we obey you, si humildemente obedecemos los principios de tu palabra, if we humbly obey the principles of your word, tú puedes cambiar nuestro mal día en nuestro mejor día. you can turn our worst day into our best Te day. pido, Padre, que seas tú trayendo convicción a cada corazón. I pray, Father, that you are the one bringing conviction to every heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.